Soy Amanda, tengo 32 años y hasta el mes pasado pensé que mi matrimonio con Brian era perfecto. 5 años juntos, 3 años casados. Y nunca imaginé que nuestras vacaciones familiares anuales revelarían la verdad. Cuando llegamos al resort, mis suegros me asignaron una mesa separada para la cena. Nadie me dirigió la palabra. Cuando pregunté a Brian por qué, él solo se encogió de hombros. Es su manera, dijo. Sonreí y respondí, perfecto, yo también tengo la mía. La mañana siguiente cambió todo. Antes de continuar, ¿desde dónde me estás viendo? Dale like y suscríbete para acompañarme en este viaje de autodescubrimiento. Mirando atrás, debería haber visto las señales. Pero cuando estás enamorada, tiendes a ignorar las banderas rojas que ondean justo frente a tu cara. Brian y yo nos conocimos hace 6 años en la boda de la compañera de cuarto de la universidad. Yo era la dama de honor y él, uno de los padrinos. Un comienzo tan cliché, ¿verdad? Pero no había nada cliché en nuestra conexión. Brian destacaba entre todos los hombres con los que había salido, inteligente, amable, ambicioso. Y me miraba como si fuera la única persona en la habitación. Tenía 26 años entonces. Finalmente consolidándome en mi carrera de marketing, después de años luchando en puestos iniciales. Acababa de ser promovida a gerente de marketing en una startup tecnológica en Seattle. Y estaba ferozmente orgullosa de mi independencia. Salir con alguien ni siquiera estaba en mi radar. Pero Brian cambió eso en una sola noche. Nuestra primera conversación duró 5 horas. Cerramos la recepción de la boda y seguimos hablando en el lobby del hotel hasta las 3 de la mañana. Él hacía preguntas pensadas sobre mi carrera y realmente escuchaba mis respuestas. Descubrimos que a ambos nos encantaba hacer senderismo. Teníamos el mismo gusto por películas indie poco conocidas y compartíamos valores similares sobre la vida y la familia. Brian llamó al día siguiente y, en 6 meses, éramos inseparables. Él tenía 29 años, ya exitoso en finanzas. El hijo mayor de la familia Coldwell. Dinero antiguo de Boston. Más tarde supe que los Coldwell poseían propiedades de inversión por todo Nueva Inglaterra y tenían una riqueza que nunca se discutía directamente, pero que se evidenciaba en todo, desde sus casas de vacaciones hasta sus referencias casuales a la fundación. Conocí a sus padres, Margaret y Richard, 3 meses después de comenzar nuestra relación, cuando vinieron a Seattle. Desde el principio. Algo se sentía extraño. Margaret me evaluaba con ojos calculadores mientras hacía preguntas incisivas sobre mis orígenes familiares. Mis padres son maestros de un pequeño pueblo en Oregón, poco impresionantes para los estándares Coldwell. Cuando mencioné mi carrera en marketing, Richard asintió con desprecio y cambió el tema a los recientes logros laborales de Brian. Aún así, Brian parecía diferente a ellos, más cálido, más genuino. Luego se disculpó por el comportamiento de sus padres. Son anticuados, explicó, se acostumbrarán a ti. Nuestra boda se celebró 1 año y medio después de habernos conocido. Yo quería algo simple. Pero Margaret tenía otras ideas. De repente, me vi atrapada en un torbellino de decisiones que no eran realmente mías. La lista de invitados creció de los 75 planeados a más de 200 personas, la mayoría desconocidas para mí. Mi única dama de honor era opacada por los 5 padrinos de Brian, todos amigos de la infancia de su colegio privado. Cuando expresé mi preocupación a Brian, me sugirió con suavidad que era más fácil seguir la corriente para mantener la paz. Mi propia familia contrastaba mucho. Mis padres, Karen y David, recibieron a Brian con cariño desde el primer día. Mi hermana menor, Jessica, lo molestaba como si lo conociera de siempre. Nuestra casa siempre estuvo llena de risas y comunicación abierta. Nada estaba fuera de discusión y la opinión de todos tenía el mismo valor. Durante el primer año de matrimonio, Brian me protegió de las críticas sutiles de sus padres. Él filtraba sus comentarios, contándome solo lo positivo. Vivíamos en Seattle, lejos de Boston, construyendo nuestra vida juntos. Me dediqué a apoyar su carrera, organizando cenas para sus colegas y creando el hogar perfecto. Mientras tanto, mi propia carrera seguía avanzando. Me convertí en directora de marketing de mi empresa, gestionando un equipo de 5 personas. Brian viajaba frecuentemente por trabajo, pero aprovechábamos cada momento juntos, escapadas de fin de semana, citas sorpresa, regalos pensados. Nuestro matrimonio parecía envidiablemente fuerte. Hablábamos de formar una familia, pero pronto. Brian siempre quiso esperar hasta que fuera el momento adecuado. Una tradición de la que no podíamos escapar era la vacación anual de la familia. Coldwell, durante los primeros 2 años de matrimonio, logramos evitarla. Primero por mis plazos de trabajo y luego por un viaje de negocios de Brian. Sin embargo, este año no hubo manera de esquivarla. Richard se retiraba como CEO de Coldwell Investments, cediendo el mando al hermano menor de Brian.
James, toda la familia extensa, se reuniría en un exclusivo resort de playa en los Hamptons para celebrar. Es solo una semana, me aseguró Brian, mientras hacíamos las maletas. La jubilación de papá es algo importante. Tenemos que estar allí. Asentí, ignorando el nudo de ansiedad que se formaba en mi estómago. Claro que todo irá bien. Si tan solo hubiera sabido lo equivocado que estaba. Los Hamptons nos recibieron con un clima perfecto de verano temprano. Sol, 24 grados. Con una brisa suave que venía del Atlántico. Nuestro resort, el Ocean View, cumplía con todo lo que prometía su calificación de 5 estrellas. Jardines cuidados. Acceso privado a la playa y suites más grandes que nuestro primer apartamento. Cuando el taxi llegó a la entrada circular, vi al resto de la familia. Coldwell ya reunida en la venda. Margaret, impecable con lino blanco, nos notó primero. Su sonrisa se tensó casi imperceptiblemente cuando su mirada se posó en mí. Querido, llamó a Brian con los brazos abiertos. Lo abrazó con calidez antes de voltear hacia mí con mucho menos entusiasmo. Amanda, llegaste. El saludo de Richard fue igual de frío, un breve asentimiento en mi dirección antes de palmear a Brian en la espalda. Hijo, buen momento. James justo nos estaba contando sobre la adquisición de Anderson. En cuestión de minutos, Brian se sumergió en una conversación de negocios con su padre y hermano, dejándome de pie, incómoda. Con mi equipaje. Nadie se ofreció a ayudarme. Déjame mostrarte tu habitación, dijo una voz detrás de mí. Me di vuelta para encontrar a Stephanie, la hermana menor de Brian. Con 30 años, era el único miembro de los Coldwell con quien me sentía cómoda. Estarán hablando de negocios por horas. Mientras caminábamos por el lobby, Stephanie me puso al tanto de quienes asistían. James y su esposa Elisan con sus 2 hijos. Michael, el hermano más joven. Y su prometida Grace, la tía Patricia. El tío George y los primos Emily y Thomas con sus respectivas parejas. Vaya reunión familiar, comenté tratando de sonar entusiasta. Stephanie respondió sin mucho compromiso, aviso, mamá ha estado planeando esto por meses. Todo está programado, hasta el minuto. Nuestra suite era hermosa, vista al mar, cama king size, amenidades de lujo. Pero apenas tuve tiempo de arreglarme antes de que Stephanie me recordara que la cena era en 30 minutos. No llegues tarde, me advirtió. Papá odia la impuntualidad. Me cambié rápido, me puse un vestido azul marino, me maquillé y encontré a Brian en la sala. Había estado enviando mensajes a James desde que llegamos. ¿Lista?, le pregunté, ajustándole el cuello con cariño. Te ves hermosa, dijo besándome la mejilla. Vamos a acabar con esto. El comedor privado del resort tenía 2 mesas grandes. Al entrar, Margaret llamó a Brian hacia la mesa principal, donde ya estaba sentada la familia. Me moví para seguirlo, pero ella me detuvo levantando la mano. Amanda, querida. Hemos dispuesto que te sientes en esa mesa, dijo señalando una mesa más pequeña cerca de la ventana. Estamos un poco apretados en esta, con toda la familia poniéndose al día. La miré, segura de haber entendido mal. La mesa familiar tenía al menos 3 asientos vacíos. Lo siento. Por razones de espacio, explicó Richard sin levantarla. Vista del menú. Necesitamos discutir algunos asuntos privados de la familia. Miré a Brian esperando que objetara. Él miraba entre sus padres y a mí, con clara duda en su rostro. Es solo por esta noche, dijo en voz baja. Papá quiere repasar algunos detalles de la jubilación. Pero los cónyuges de tus primos están en esa mesa, señalé, asintiendo hacia el esposo de Emily y la esposa de Thomas. Ambos cómodamente sentados entre la familia. Llevan más tiempo en la familia, respondió Margaret con naturalidad, están familiarizados con las discusiones de negocios y llevábamos casados 3 años. ¿Cuánto tiempo más necesitaba estar en la familia? Forcé una risa, tratando de tomarlo como un malentendido. Seguramente hay espacio para una más. Prometo no ocupar mucho lugar. Nadie se rió conmigo. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Amanda, murmuró Brian con tono de advertencia. La humillación me invadió, en lugar de armar un escándalo. Asentí rígidamente y me dirigí a la mesa separada. Durante toda la comida tomé mi comida mientras observaba la animada conversación en la mesa familiar. Nadie vino a acompañarme. Nadie siquiera miró en mi dirección. Podría haber sido invisible. Más tarde esa noche, en nuestra suite, enfrente a Brian, ¿qué fue eso? Nunca me había sentido tan avergonzada. Él ya se aflojaba la corbata, aparentemente indiferente. No es gran cosa. Papá quería discutir asuntos confidenciales que el esposo de Emily conoce, pero yo no. Él trabaja para la empresa Amanda. ¿Y mañana? ¿Voy a sentarme sola otra vez? Brian suspiró pasando una mano por su cabello. ¿Podemos no hacer esto? Estoy cansado y ha sido un día largo. ¿Hacer qué exactamente? Preguntar. ¿Por qué tu familia me trata como una extraña no bienvenida? Estás exagerando. Solo fue la distribución de los asientos.
Traté de explicarle cómo se sentía ser excluida tan abiertamente, pero sus respuestas se volvieron cada vez más despectivas. Finalmente, me cortó. Mira, mis padres tienen sus maneras. Esta semana es para la jubilación de papá, no para ti. ¿Podemos por favor pasarla sin drama? Sus palabras dolieron como una bofetada. Me retiré al baño, parpadeando para contener las lágrimas mientras me quitaba el maquillaje. En el espejo apenas me reconocía, la ejecutiva segura de marketing, reducida a suplicar un lugar en la mesa con su propia familia. Me hice una promesa silenciosa. Mañana sería diferente. Intentaría más conectar con los Coldwell. Seguramente todo era un malentendido que se podría arreglar con algo de esfuerzo de mi parte. ¿Qué? Ingenuo fui. La mañana llegó con luz dorada, entrando por las ventanas frente al mar. Me desperté decidida. Hoy sería mejor. Haría más esfuerzo, sería más participativa, encontraría puntos en común con los Coldwell. Elegí un conjunto casual pero elegante, pantalones capri blancos y una blusa coral que Brian dijo una vez resaltaba la calidez de mi piel. Arreglé mi cabello cuidadosamente y apliqué un maquillaje ligero y natural. Brian parecía contento. Mientras caminábamos juntos al desayuno, su mano descansando cómodamente en mi espalda baja. Mi optimismo duró aproximadamente 90 segundos dentro del desayuno. Brian, querido. Tu padre te guardó un lugar, llamó Margaret al entrar, en el área del comedor en la terraza. Una vez más, la familia ocupaba una mesa grande y una vez más, había una mesa más pequeña separada, obviamente para mí, antes de que pudiera protestar. Brian apretó mi mano con disculpa y se unió a su familia. Sin discusión, sin defensa, solo conformidad inmediata. Me quedé congelada por un momento, sintiendo todas las miradas del restaurante sobre mí. Una camarera, misericordiosamente, me guió a mi mesa y me trajo café sin que lo pidiera. Le agradecí en voz baja, luchando contra la sensación ardiente detrás de mis ojos. Desde mi posición aislada observé a los Coldwell planear su día. Margaret repartía itinerarios impresos. Horarios reales en papel, mientras todos asentían. Entusiasmados, las damas irán de compras a East Hampton esta mañana, anunció. Tenemos citas en 3 boutiques seguidas de almuerzo en Lo Bernardine. Me animé un poco. No era mi actividad favorita, pero al menos era una oportunidad para ser incluida. Margaret continuó, Elisan, Grace, Patricia, Emily y yo tomaremos el primer auto a las 10. Stephanie. Te unirás a nosotras, ¿verdad, Stephanie? Que había estado jugando con una fresa en su plato, levantó la mirada. Claro, mamá. Margaret no me miró ni mencionó mi nombre ni una sola vez. El mensaje era clarísimo, esta no era una invitación para mí. Al terminar el desayuno, Brian pasó brevemente por mi mesa. Hoy vamos a jugar golf con papá. ¿Estarás bien sola? Tu madre organizó un paseo de compras para las damas, dije. ¿Se supone que debía ser incluida? La expresión de Brian se tornó incómoda. Creo que es más una. Ya sabes. Una tradición de ellos. Lo han hecho durante años, y cuando voy a formar parte de esas tradiciones, miró su reloj, tengo que irme. Papá me está esperando. ¿Por qué no disfrutas del spa? ¿O algo así? Date un gusto. Me besó la frente rápidamente y se fue antes de que pudiera responder. Quedé sola en el resort mientras todos partían a sus actividades exclusivas. Bajé a la playa, la franja privada. De arena estaba casi vacía, a media mañana. Elegí una silla lejos de cualquiera y miré al océano, luchando contra una abrumadora sensación de aislamiento. ¿Le gustaría una bebida, señora? Una voz amable interrumpió mis pensamientos. Levanté la vista y vi a una joven con uniforme del resort. Su placa decía Caitlin. Es un poco temprano. Pero la verdad sí, algo colón, por favor. Caitlin sonrió con simpatía. Ahora mismo se la traigo. Cuando volvió con mi piña colada, se quedó un momento. ¿Primera vez en Ocean View? ¿Tan obvio? Respondí, solo parezco un poco perdida. El resto de tu grupo se fue, hace como una hora. Algo en su expresión amable rompió mis defensas. Estoy aquí con la familia de mi esposo. Pero aparentemente no entré en las actividades de hoy. Caitlin levantó una ceja. Las dinámicas familiares en resorts son mi especialidad. Después de 5 temporadas, aquí he visto desde reuniones llorosas hasta guerras dinásticas por herencias. A pesar de mí misma, reí. ¿Dónde Kayla no era desterrada a mesas separadas en ese espectro? Tierra de nadie pasivo-agresiva, movimiento clásico de dinero viejo. Ella miró a su alrededor para asegurarse que ningún gerente estuviera cerca. Mira, si necesitas algo mientras estés aquí. Solo búscame. A veces tener un aliado hace toda la diferencia. Después de que Caitlin se fue, llamé a mi mejor amiga Rachel en Seattle. Lo que hicieron la indignación de Rachel fue justo lo que necesitaba oír, ponerte en una mesa completamente separada, como si no fueras familia después de 3 años de matrimonio. Eso es más que grosero, Amanda.
¿Y qué dijo Brian? Suspiré. Nada, sigue poniendo excusas por ellos. Cariño, eso no está bien. Tienes que hablar con él. De verdad hablar con él. Lo he intentado. Solo dice que es su manera y que tengo que adaptarme. Su manera es tratarte como basura. Eso no es una manera, eso es ser malas personas. Después de colgar, intenté disfrutar de mi soledad impuesta. Nadé en el océano, leí mi libro e incluso dormité al sol. Alrededor de las 2 vi a los Coldwell regresar a la playa, los hombres del golf. Las mujeres de las compras se reunieron, en un grupo de sillas a unos 15 metros de la mía. Dudé internamente antes de decidir unirme a ellos. Recogí mis cosas y caminé con lo que esperaba fuera una actitud casual y confiada. ¿Cómo estuvo el golf? Pregunté colocando mi toalla en una silla vacía junto a Brian. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que James respondiera, bien, papá nos venció a todos. Como siempre. Sonreí intentando integrarme. ¿Y las compras? En contraste, algo lindo. Margaret apenas me miró. Las boutiques fueron divinas. Stephanie encontró el vestido de verano más hermoso. Me volví hacia Stephanie con esperanza. Pero ella estaba muy interesada en aplicarse protector solar. Antes de que pudiera intentar otra conversación, Richard empezó a hablar sobre los planes para la cena de esa noche. He reservado de nuevo el comedor privado. Están preparando un menú especial para la celebración de la jubilación de papá, anunció James. ¿Habrá discursos?, preguntó Elisan, esposa de James. Brevísimos, respondió Margaret. A Richard no le gustan los tributos largos. La conversación siguió como si yo no estuviera cuando intenté comentar sobre el talento de Brian para hablar en público. Y Patricia me interrumpió, lanzándose a contar una historia sobre una celebración familiar anterior. Después de 30 minutos exasperantes, me retiré a nuestra suite alegando dolor de cabeza. Nadie, ni siquiera Brian, pareció preocuparse demasiado por mi partida. La cena de esa noche fue un calco del anterior, yo en mi mesa solitaria, mientras la familia conversaba animadamente sin mí. La única diferencia fue que esta vez estaba preparada para la exclusión. No dolió menos. Brian se unió a mí en nuestra suite tarde esa noche, ligeramente ebrio por el champán de celebración. Desapareciste temprano, notó, mientras se aflojaba la corbata. ¿Lo hice? Estuve sentada a 2,5 metros de ti durante 3 horas, suspiré profundamente. Amanda, por favor. Era la noche de papá. Ya llevamos 2 días. Brian, nadie me ha dirigido más de 10 palabras. Tu madre literalmente finge que no existo y tú no haces nada al respecto. ¿Qué quieres que haga exactamente? ¿Armar un escándalo durante la cena de jubilación de mi padre? Quiero que reconozcas que la forma en que me están tratando está mal. Quiero que me defiendas como tu esposa. La expresión de Brian se endureció. No puedes adaptarte por una semana. Para mí es importante. Esas palabras cristalizaron todo. Para él era importante. No que me sienta bienvenida o respetada, sino que silenciosamente soporte ser tratada como menos que los demás. Ya veo. Dije en voz baja. Bien, confundió mi respuesta con un acuerdo. Simplemente durmamos un poco. Mientras Brian caía en un sueño fácil a mi lado, yo me quedé despierta, mirando al techo. Por primera vez cuestionaba todo sobre nuestro matrimonio. Había estado tan cegada por el amor que no vi lo que tenía justo delante. Un esposo que siempre priorizaría las costumbres de su familia por encima de mis sentimientos. Una vida entera haciéndola extraña mirando desde afuera. El sueño me eludía mientras estas dolorosas preguntas rondaban mi mente. El tercer día de nuestras vacaciones amaneció claro y brillante, pero mi ánimo no podía ser más oscuro. Apenas había dormido. Con la mente llena de revelaciones sobre mi matrimonio que ya no podía ignorar. Brian ya había salido de la suite cuando desperté. Una nota sobre su almohada explicaba que iba a desayunar temprano con su padre para discutir algunos asuntos de negocios. Me tomé mi tiempo para arreglarme, temiendo otro día de aislamiento. Cuando finalmente bajé a la terraza para desayunar, encontré a la familia Coldwell ya a medio comer. Nadie reconoció mi llegada excepto Stephanie, que me ofreció una sonrisa débil antes de volver a su teléfono. Resignada a mi ya familiar mesa separada. Me acerqué al grupo primero para al menos saludar. Antes de que pudiera hablar, la voz cortante de Margaret interrumpió la conversación. Ya hemos ordenado, Amanda. Tendrás que llamar a tu propio mesero. Me quedé paralizada por la rudeza mientras la conversación familiar continuaba sin pausa. Nadie, ni siquiera Brian, pareció encontrar inapropiado su comportamiento. Me retiré a mi mesa designada, con las mejillas ardiendo de humillación. Una mesera amable tomó rápidamente mi orden, su mirada comprensiva indicándome que había presenciado el intercambio. Mientras tomaba mis huevos y bayas, me encontré sentada detrás de una gran planta decorativa,
parcialmente oculta de la mesa familiar pero con el audio claro de su conversación. No tenía intención de escuchar, pero cuando oí mi nombre, me quedé paralizada. Simplemente no entiendo qué bebían en ella, decía Margaret con voz baja pero clara. Sin conexiones familiares. Sin activos significativos, y ese trabajo de marketing del que tanto se enorgullece no es nada impresionante. Esa chica se esfuerza demasiado. No tiene clase natural, estuvo de acuerdo Richard. Me quedé paralizada, con el tenedor suspendido a medio camino hacia mi boca. ¿Cuánto tiempo creen que durará esto? Preguntó una voz desconocida, tal vez el tío George. La chica Prescott sigue soltera. Su padre mencionó que pregunta por Brian ocasionalmente. No empieces. Mamá intervino la voz de Brian. Aunque más cansada que defensiva, Amanda es mi esposa. Por ahora. Respondió Margaret. Los matrimonios pueden deshacerse, querida. Especialmente cuando no hay hijos de por medio. Noto que has sido sensato y has retrasado eso. Todavía estamos estableciéndonos, respondió Brian vagamente. Menos mal por esa pequeña gracia. Continuó Margaret, mucho más sencillo cuando finalmente recapacitas. La conversación cambió de tema. Pero ya no podía escuchar nada con el ruido que tenía en los oídos. Todo mi cuerpo estaba frío a pesar de la cálida mañana. Estaban discutiendo activamente el fin de mi matrimonio como si fuera inevitable. Un inconveniente temporal para manejar. Y Brian no me había defendido, no realmente. Solo una protesta simbólica antes de permitir que la conversación continuara. Corrí al baño más cercano, apenas entrando en un cubículo cuando sollozos violentos me dominaron. No podía respirar, no podía pensar, el dolor era físico, como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y apretado mi corazón. ¿Estás bien ahí dentro? Un suave golpecito acompañó la pregunta preocupada. Reconocí la voz de Caitlin, pero no pude responder entre las lágrimas. Voy a entrar. Está bien. La puerta, que no había cerrado por estar demasiado angustiada, se abrió y Caitlin se arrodilló a mi lado. Respira profundo. Estás teniendo un ataque de pánico. Me ayudó a concentrarme en la respiración hasta que lo peor pasó. Cuando finalmente pude hablar, toda la historia salió de mí, las mesas separadas, la exclusión de las actividades y, por último, la devastadora conversación que había escuchado. Eso es más que cruel, dijo Caitlin entregándome otro pañuelo. Nadie merece ser tratado así. Lo peor es que Brian lo sabe y lo está dejando pasar. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermana Jessica. Adjunta había una foto de la celebración del aniversario de mis padres el mes pasado. Mi familia reunida alrededor de una mesa, riendo. Con Brian y yo en el centro. Todos con una felicidad genuina por estar juntos. El contraste era brutal, doloroso. Mi familia había recibido a Brian con los brazos abiertos. Lo hicieron sentir uno más desde el primer día. Y, a cambio, su familia me trataba como una intrusa no deseada. La cena de esa noche fue un evento formal para celebrar las décadas de Richard en Coldwell Investments. Había pasado la tarde sola en nuestra suite, alternando entre lágrimas y enojo, evitando a todos. Consideré fingir una enfermedad para saltarme la cena por completo, pero al final decidí que no les daría la satisfacción de alejarme. Llevaba mi mejor vestido, una elegante pieza negra que costó un salario mensual y mi maquillaje impecable. Sí iba a ser excluida. Al menos quería lucir deslumbrante mientras pasaba. El comedor privado había sido transformado con decoraciones elegantes. En una pantalla se proyectaba un slideshow con los logros de la carrera de Richard. Una vez más me dirigieron a mi mesa separada, aunque esta vez estaba aún más lejos de la familia. A mitad del plato principal, Richard se puso de pie para dar un discurso. Habló sobre el legado, tradiciones familiares y la importancia de mantener el nombre Coldwell sinónimo de excelencia. He sido bendecido con 3 hijos ejemplares que entienden lo que significa ser un Coldwell, dijo, levantando su copa hacia Brian, James y Michael. Y espero que la próxima generación continúe con nuestros valores. Hizo una pausa, recorrió la sala con la mirada y se detuvo brevemente en mí. Aunque recordó a todos que no se trata solo de tener hijos, se trata de tener el tipo correcto, de hijos con el tipo correcto de antecedentes. Calidad sobre cantidad, como decimos en inversiones. La indirecta fue tan evidente que hasta algunos familiares se sintieron incómodos. Brian, sin embargo, se rió junto a su padre. Me quedé completamente atónita. Ya no era solo exclusión. Era hostilidad activa. Después de la cena enfrente, a Brian en nuestra suite. ¿Escuchaste lo que dijo tu padre? Eso fue una ofensa directa a mí y a mi familia. Brian se aflojó la corbata con molestia. Papá estaba hablando de estrategia de inversiones, Amanda. No todo gira en torno a ti. ¿En serio? Me miró directamente cuando lo dijo. Estás paranoica. Esta semana ya es lo suficientemente estresante sin que tú crees drama por nada. Nada.
Me pusieron en una mesa separada. Me excluyen de todas las actividades. Tu madre estuvo hablando de anular nuestro matrimonio en el desayuno. La expresión de Brian pasó de molestia a alarma. ¿Estabas escuchando a escondidas a mi familia? No es que estuviera espiando. Estaba desayunando cuando tu madre empezó a hablar de reemplazarme por alguna chica Prescott. Se pasó las manos por el cabello, con frustración evidente. Mira, mis padres son tradicionales. Tienen ciertas expectativas. Con el tiempo cambiarán de opinión. Llevamos 3 años. Brian, ¿cuándo exactamente cambiarán? Él se encogió de hombros impotente. Es su manera, Amanda. Tienes que acostumbrarte. Esas palabras, tan casuales, tan despectivas hacia mi dolor, rompieron algo dentro de mí. El hombre que amaba. Que había prometido ser mi compañero en todo, me decía que aceptara ser tratada como menos que humana por su familia. Respiré profundo, sorprendida de lo tranquila que estaba. De repente me sentí perfecta. Perfecto, dije sonriendo por primera vez ese día. Yo también tengo mi propia manera. Brian pareció aliviado, interpretando mi respuesta como aceptación. Genial. Durmamos y mañana empezamos de nuevo. Mientras se preparaba para dormir, completamente ajeno al cambio sísmico que acababa de ocurrir dentro de mí, hice una promesa silenciosa. Mañana sería un nuevo comienzo. Pero no del tipo que Brian esperaba. Mientras Brian dormía profundamente a mi lado, yo permanecía despierta, con la mente acelerada. El reloj digital en la mesa de noche marcaba la 1:27 am, luego las 2:15. Después las 3:08. Revisitaba mentalmente cada momento de nuestra relación bajo esta nueva y dolorosa perspectiva. ¿Cómo había pasado por alto las señales? Habían estado ahí desde el principio, la reticencia de Brian a enfrentarse a sus padres, su desdén ante mis preocupaciones. Las sutiles maneras en que siempre priorizaba la aprobación de su familia sobre mis sentimientos. En nuestra segunda cita, cambió la reserva para cenar cuando su madre llamó con una invitación de última hora para que se uniera a ellos. En ese momento, me pareció dulce que tuviera una relación cercana con su familia. Ahora veía lo que realmente era la primera vez que yo quedaba en segundo plano ante los deseos de los Coldwell. Luego estuvo nuestra boda. Yo quería una ceremonia sencilla en el hermoso jardín de mis padres en Oregón, rodeada de gente que realmente nos quería. En cambio, tuvimos la extravagancia social de Margaret en Boston, con cientos de conexiones y asociados de negocios, de los Coldwell. Mis padres parecían fuera de lugar entre la élite adinerada. Aunque nunca se quejaron. Incluso nuestro hogar en Seattle. Me había enamorado de un encantador estilo artesano cerca de mi oficina, pero Brian insistió en un penthouse moderno en el distrito financiero porque reflejaba mejor nuestro estatus, su estatus. Ahora me daba cuenta de que la señal más reveladora había sido nuestras conversaciones sobre formar una familia. Inicialmente planeamos empezar a intentarlo después de 2 años de casados. Pero cada vez que surgía el tema, Brian encontraba razones para retrasarlo. Deberíamos estar más seguros financieramente, a pesar de nuestros considerables ingresos combinados. Deberíamos viajar más primero. Deberíamos esperar a que su agenda de trabajo se calme. ¿Había estado postergando porque sus padres no me aprobaban como madre de sus nietos? Mientras estas realizaciones me invadían, algo inesperado sucedió. El dolor comenzó a transformarse en claridad y con la claridad vino la determinación. No iba a seguir siendo la alfombra de la familia. No iba a mendigar migajas de respeto de personas que ya me habían juzgado indignamente antes, siquiera de conocerme. Lo más importante, no iba a permanecer casada con un hombre que no se pusiera a mi lado como un compañero igualitario. Me deslicé fuera de la cama y me dirigí a la sala de la suite con mi teléfono. Mi primera llamada fue a mi madre. A pesar de la hora tardía, contestó en la segunda llamada: Amanda, ¿todo está bien? Su voz preocupada rompió mi compostura, y me encontré llorando mientras explicaba la situación. Oh, cariño, dijo cuando terminé, siento mucho que te estén tratando así. ¿Estoy exagerando, mamá? ¿Estoy pidiendo demasiado? Para nada. La familia no trata a la familia como te están tratando a ti. Y Brian. Un esposo nunca debería permitir que alguien le falte el respeto a su esposa, ni siquiera a sus propios padres. No creo que pueda seguir con esto. Hubo un breve silencio antes de que ella respondiera. Lo que decidas. Papá y yo estamos aquí para ti. Puedes volver a casa cuando quieras. Lo sabes, ¿verdad? Su apoyo incondicional fortaleció mi determinación. Después de colgar, comencé a formular un plan. Primero revisé vuelos de Nueva York a Seattle. Había uno que salía a las 2 p.m. al día siguiente con asientos disponibles. No lo reservé. Aún tenía algo que hacer primero. Luego busqué hoteles cercanos. El Montauk Point Resort era aún más exclusivo que Ocean View y tenía una cancelación para una suite deluxe. La tarifa era exorbitante, pero no me importó. Reservé con mi tarjeta de crédito personal.
a la que Brian no tenía acceso. Abrí mi aplicación bancaria y transferí una suma significativa de nuestros ahorros conjuntos a mi cuenta privada. No todo, solo mi justa contribución durante los años. Luego tendríamos que dividir los bienes apropiadamente. Pero quería seguridad financiera para mis necesidades inmediatas. Para las 5 de la mañana, mi plan estaba completo. Empecé a empacar la mayoría de mis cosas, dejando afuera solo lo necesario para la mañana siguiente. Mientras organizaba mi maleta, encontré la tarjeta de aniversario que Brian me había dado hace solo 2 meses. Dirigida a mi pareja perfecta y el amor de mi vida. Las palabras ahora sonaban vacías. Alrededor de las 6:30 am, escuché a Brian moverse. Cerré rápidamente mi maleta y la deslicé dentro del closet antes de entrar al baño para ducharme. Cuando salí, él revisaba correos en su teléfono. Te levantaste temprano, comentó sin levantar la vista. No pude dormir. Vaya a buscar café. Asintió distraído. Hoy vuelvo a jugar golf con papá y los chicos. Mamá organizó un spa para las damas. Deberías unirte. Casi me reí de la ironía. Ahora él me sugería unirme a actividades a las que no me habían invitado. Lo pensaré. Me dirigí al lobby del resort, donde encontré a Caitlin comenzando su turno matutino. Buenos días, me saludó. Bajando la voz, pareces una mujer con misión. Lo soy. Necesito un favor. 20 minutos después, le había explicado mi plan. Caitlin no solo aceptó ayudarme, sino que me conectó con el gerente del resort, quien se mostró comprensivo al entender la situación. No se enorgullece hacer que todos los huéspedes se sientan bienvenidos, me aseguró. Lo que solicitas es absolutamente posible. Con la ayuda del personal del resort, se hicieron los arreglos. Un botones discreto recogería mi equipaje de la habitación mientras la familia estaba en el desayuno. El transporte al Montauk Point Resort estaría listo cuando diera la señal. Se reservaría una segunda habitación en Ocean View solo a nombre de Brian para esa noche y los cargos se agregarían a nuestra cuenta. Regresé a nuestra suite y encontré a Brian vestido para jugar golf, revisando su reloj impaciente. Voy al desayuno, dijo, probablemente todos ya estén ahí. Te alcanzaré en un momento. Respondí con expresión neutral, solo necesito terminar de arreglarme. Después de que se fue, completé mis preparativos. Me vestí cuidadosamente, con mi atuendo más seguro, un vestido ajustado carmesí que siempre me hacía sentir poderosa, combinado con los pendientes de perlas que mi abuela me regaló en mi graduación universitaria. Me maquillé meticulosamente, poniendo especial cuidado en mi característico lápiz labial rojo. Antes de salir, escribí una breve nota que dejé en la almohada de Brian. Me uno a ti en el desayuno. Tenemos que hablar. Al caminar hacia la terraza del comedor, me sentí extrañamente tranquila. La ansiedad y el dolor de los últimos 3 días se habían transformado en absoluta certeza. Lo que sucediera a continuación. Ya no aceptaría ser tratada como menos de lo que merezco. En la entrada de la terraza, me detuve, respiré profundo y enderecé los hombros. La familia Coldwell estaba reunida en su mesa habitual, con Brian entre ellos. Mi mesa separada estaba puesta y esperándome. Hoy no, nunca más. La terraza del desayuno quedó en silencio al entrar. Quizás fue mi paso seguro o el vestido carmesí que destacaba entre los pasteles y neutros que preferían las mujeres Coldwell. Pero todas las miradas se volvieron hacia mí. Me acerqué directamente a la mesa familiar, quedándome al frente. ¿Dónde estaba Richard? Nadie habló. Incluso Margaret pareció momentáneamente sin palabras. Buenos días a todos, dije con voz firme y clara, espero que no les moleste. Pero hice algunos cambios en los arreglos de hoy. El ceño de Brian se frunció confundido. Amanda, ¿qué estás? Le levanté la mano para callarlo con un gesto. Hace 3 días jamás habría soñado ser tan asertiva. Pero la Amanda que llegó a este resort ya no existe. Durante los últimos 3 días he estado sentada separada de mi familia. He sido excluida de las actividades, ignorada durante las conversaciones y tratada como una intrusa no bienvenida. Dejé que mi mirada recorriera cada rostro en la mesa. Al principio me sentí herida y confundida, luego enojada. Ahora simplemente estoy clara. Richard carraspeó. Amanda, este no es el lugar ni el momento. En realidad, Richard, este es exactamente el lugar y el momento. Verán. Escuché su conversación ayer por la mañana. Me volví hacia Margaret. Todo. Sobre cómo no soy lo suficientemente buena para Brian. Sobre la chica Prescott, que sería una esposa mejor. Sobre lo afortunados que somos de no tener hijos todavía. Lo que hace más fácil deshacer nuestro error de matrimonio. El rostro de Margaret palideció. Varios miembros de la familia desviaron la mirada incómodos. Lo que tal vez no se den cuenta, continué, es que he estado tomando nota durante todas estas vacaciones sobre cómo
tratan a quienes consideran inferiores, sobre la crueldad casual que disfrazan de tradición familiar, sobre cómo han criado a sus hijos para que crean que la lealtad al apellido Caldwell está por encima de la decencia humana básica. Desvié mi atención a Brian, que me miraba con mezcla de shock y vergüenza, y especialmente he estado tomando nota de mi esposo, que ha visto a su esposa ser humillada durante 3 días y no ha hecho nada, excepto decirle que se adapte. Amanda, bufó Brian. Estás armando un escándalo. No, Brian. Por primera vez desde que llegamos. Me estoy defendiendo. Hay una diferencia. Metí la mano en mi bolso y saqué el sobre del resort que contenía la llave de la nueva habitación de Brian. He hecho algunos arreglos. Me reservé en el Montauk Point Resort por el resto de las vacaciones. Tú te quedarás aquí, en una habitación separada que ya está preparada para ti. La mandíbula de Brian cayó. ¿Te vas? Estoy eligiéndome a mí misma, algo que debía ser la primera vez que tu madre me puso en una mesa separada y tú no objetaste. Margaret encontró finalmente su voz. Esto es absolutamente ridículo. Brian. Controla a tu esposa. La frase controla a tu esposa encendió algo feroz dentro de mí. Ese es el problema, Margaret. ¿Crees que las esposas son posesiones para controlar, no compañeras para respetar? Brian puede estar de acuerdo contigo. Pero yo no. Puse la llave de la habitación sobre la mesa frente a Brian. Tienes que decidir qué tipo de hombre quieres ser, si tu matrimonio significa más para ti que la aprobación de tus padres. Estaré en Montauk Point hasta mañana en la tarde. Cuando vuelo de regreso a Seattle, sabes cómo contactarme si decides que valgo la pena para luchar. El silencio en la mesa era ensordecedor. Algunos familiares lutían horrorizados, otros incómodos. Y unos pocos, Stephanie y sorprendentemente Elisan, la esposa de James, parecían casi impresionados. Brian finalmente se levantó. No puedes simplemente irte de nuestras vacaciones. De nuestro matrimonio. No me voy del matrimonio. Brian, le doy una última oportunidad, pero necesito que me demuestres que realmente tenemos una sociedad de iguales, no un arreglo conveniente en el que se espera que acepte silenciosamente el irrespeto. Me di vuelta para irme, luego me detuve y enfrenté a la familia una última vez, y Richard. Felicitaciones por tu jubilación. Espero que el legado del que tanto te enorgulleces valga el daño que le has hecho a la felicidad de tu hijo. Con eso, salí de la terraza, con la cabeza en alto, en el lobby. Caitlin me dio un sutil pulgar arriba mientras un empleado del resort se acercaba para informarme que mi auto me esperaba. Mi equipaje ya estaba cargado en la elegante SUV negra que me llevaría a Montauk Point. Al alejarnos de Ocean View, vi a Brian corriendo hacia la entrada con cara de pánico. Por un momento, mi determinación flaqueó. El impulso de correr hacia él, arreglar las cosas. Hacer las paces a cualquier costo fue casi abrumador. Pero entonces recordé la voz fría de Margaret. Controla a tu esposa. Recordé los comentarios punzantes de Richard sobre el tipo correcto de origen. Y sobre todo, recordé el desdén casual de Brian, es su manera. No miré atrás mientras el auto tomaba la carretera principal. El viaje de 20 minutos a Montauk Point me dio tiempo para procesar lo que acababa de hacer. ¿Había exagerado? ¿Había quemado puentes que nunca podrían reconstruirse? Posiblemente, pero por primera vez en días, tal vez años, me sentí yo misma otra vez. No la esposa de Brian Caldwell. No la extraña que lucha por agradar a unos suegros imposibles, solo Amanda. Fuerte, independiente y dispuesta a no aceptar menos de lo que merece. El Montauk Point Resort era aún más hermoso que Ocean View, con un ambiente más relajado y menos formal. Miss Wheat tenía vista al Atlántico, con balcón privado y una botella de champán esperando en hielo. La nota adjunta decía simplemente, cortesía de la administración. Brindemos por nuevos comienzos. Pasé el día practicando un cuidado personal radical. Reservé un masaje en el spa, almorcé en mi balcón y caminé por la playa privada, con el teléfono apagado para evitar la avalancha de llamadas y mensajes que sabía que llegaría de Brian. Al atardecer, me sentí lo suficientemente centrada para prender el teléfono de nuevo. Como esperaba, había 12 llamadas perdidas de Brian junto con mensajes que iban desde un enojado, no puedo creer que me hayas avergonzado así, hasta un suplicante por favor. Vuelve, podemos arreglar esto. También había textos de apoyo de Rachel y mi hermana Jessica, quienes aparentemente habían recibido llamadas alarmadas de Brian tratando de localizarme. Lo que decidas. Estoy contigo, había escrito Rachel. Tus suegros parecen material de pesadilla. Pedí cena a la habitación y la comí en mi balcón, observando cómo las estrellas aparecían sobre el océano. Alrededor de las 9, alguien tocó a la puerta. Por un momento pensé que sería Brian, habiéndome encontrado finalmente. Pero era un empleado del resort con un paquete. Entrega para usted. Señora Caldwell.
Dentro había una pequeña bolsa de regalo de la boutique del resort que contenía un diario y un bolígrafo, junto con una nota de Caitlin para registrar el próximo capítulo. Tu discurso esta mañana inspiró a todo el personal que alguna vez ha sido tratado como menos que los demás. Gracias. Sonreí, extrañamente conmovida por este gesto de alguien que era esencialmente un desconocido, pero que me había mostrado más amabilidad que la familia de mi esposo. Dormí profundamente esa noche sin sueños, despertando con el sol y el sonido de las olas. Para el desayuno llevé mi café a la playa y observé a los nadadores matutinos. Mi teléfono mostraba más llamadas perdidas de Brian, pero también un mensaje inesperado de Stephanie. Admiro lo que hiciste. Nunca he tenido el valor de enfrentarme a ellos así. Alrededor del mediodía, mientras pensaba en opciones para almorzar, volvieron a tocar a la puerta. Esta vez era Brian. Se veía terrible, sin afeitar, con ojeras. Todavía con la ropa arrugada de ayer. ¿Cómo me encontraste?, le pregunté, sin invitarlo a entrar. Llamé a todos los resorts de la zona hasta encontrar uno donde estuvieras registrada, persistente. Amanda, por favor, ¿podemos hablar? Lo observé por un momento. Luego asentí y me hice a un lado. Entró a la suite, pero permaneció de pie, incómodo, en medio de la habitación. «¿Te ves bien?», dijo señalando mi atuendo casual de playa. «Descansada. Es increíble lo que una noche lejos del menosprecio constante puede hacer». Él hizo una mueca. «Me lo merezco». «Sí. Lo mereces. ¿Por qué estás aquí, Brian?». Tomó un profundo respiro para disculparse. «Tenías razón en todo. La forma en que mi familia te trató fue inexcusable, y la forma en que fallé en defenderte es aún peor. ¿Por qué ahora? ¿Porque finalmente armé un escándalo, avergoncé a los poderosos Coldwell en público? No». Se pasó la mano por el cabello despeinado. «Es porque después de que te fuiste vi a mi familia a través de tus ojos por primera vez. Cómo hablaron de ti, cómo te descartaron. Me di cuenta de que he sido cómplice de algo feo toda mi vida. No solo durante estas vacaciones». Se acercó a las puertas del balcón, mirando al océano. «Después de que te fuiste, papá empezó a hablar de controlar el daño, de cómo necesitábamos manejarte. Mamá sugirió cortar el acceso a nuestras cuentas hasta que recapacitaras. Incluso James, a quien creía el razonable, habló de involucrar a los abogados de la familia». «¿Y qué hiciste?», me preguntó Brian, volviendo a mirarme. «Les dije a todos que se fueran al diablo». No pude ocultar mi sorpresa. «¿Les dijiste eso?». «Sí». Me disgustó cómo trataron a mi esposa. Dije, si no podían respetarte a ti, tampoco podían respetarme a mí. Luego me fui. Una parte de mí quiso abrazarlo para celebrar ese acto de desafío que llevaba 3 años esperando. Pero la parte cautelosa se contuvo. Las palabras son fáciles. «Brian, ¿dónde estuviste las últimas 24 horas? Dando vueltas, pensando qué tipo de hombre quiero ser si tengo el valor de elegir a mi esposa sobre la aprobación de mi familia». Se acercó más. «Quiero ser digno de ti, Amanda. Quiero ser el esposo que mereces. Si tus padres nunca me aceptan, si nunca cambian, entonces no pueden ser parte de nuestras vidas. Así de simple». Estudié su rostro buscando alguna señal de insinceridad. «Tuve que irme para que llegaras a esta conclusión. Sí, lo lamentaré por el resto de mi vida. Pero estoy aquí ahora pidiendo otra oportunidad. No porque quiera controlarte o porque piense que exageras, sino porque te amo y quiero construir una vida contigo. Una verdadera sociedad. No ese modelo disfuncional que mis padres tienen». No respondí de inmediato. Hace 3 días habría aceptado su disculpa sin dudar, ansiosa por arreglar las cosas, pero ahora era diferente. «Necesito tiempo, Brian. Si vamos a intentarlo de nuevo, necesitamos terapia. Tanto como pareja como individualmente. Tienes 32 años de dinámicas familiares poco saludables que desempacar». Asintió. «Lo que sea. Mañana vuelo de regreso a Seattle. Creo que deberíamos tomarnos un tiempo separados al llegar a casa para entender qué queremos realmente, cada uno». El dolor cruzó su rostro, pero aceptó mis términos sin discutir. «Lo entiendo. ¿Puedo al menos llevarte al aeropuerto mañana?». Lo consideré y asentí. «Está bien». Al darse la vuelta para irse, se detuvo en la puerta. «Estoy orgulloso de ti, Amanda, por defenderte cuando yo no pude. Eres la persona más fuerte que conozco». Después de que se fue, regresé al balcón, sintiéndome extrañamente en paz. No sabía si nuestro matrimonio podría salvarse, pero, por primera vez desde que comenzaron estas vacaciones, sentí esperanza. No porque Brian finalmente se enfrentara a su familia, sino porque yo finalmente me enfrenté a mí misma. Pase lo que pase. Nunca volveré a ser la mujer que acepta en silencio una mesa separada. Una semana después, la lluvia de Seattle golpeaba suavemente las ventanas de mi sala mientras me acurrucaba en el sofá con una taza de té, después del huracán emocional en los Hamptons.
La comodidad familiar de mi propio espacio era un santuario. Había tomado una semana libre en el trabajo para procesar todo lo ocurrido y reflexionar sobre lo que quería para mi futuro. El resto de mis vacaciones en solitario en Montauk Point fue sorprendentemente sanador. Tras la visita de Brian, pasé mi tiempo escribiendo en mi diario, caminando por la playa y reconectando conmigo misma. El personal del resort, habiendo escuchado mi situación, me trató con especial cuidado, con pequeños detalles y cortesías que me hicieron sentir valorada y vista. Brian sí me llevó al aeropuerto como prometió. El viaje fue mayormente en silencio, pero no incómodo. En la terminal de salidas, me ayudó con mi equipaje y luego me entregó un sobre. ¿Qué es esto?, pregunté. Dentro estaba el nombre y número de un terapeuta de pareja en Seattle y un terapeuta para mí. Su voz fue firme y sus ojos claros. Ya hice las citas para ambos. Ese pequeño acto de iniciativa significó más que cualquier gran gesto. Me mostró que él estaba serio sobre cambiar. Acordamos una separación de 3 semanas. Brian viviendo con un amigo mientras yo permanecía en nuestro apartamento. Nos comunicaríamos lo mínimo durante ese tiempo, enfocándonos en la reflexión individual. Fiel a su palabra. Brian empezó terapia inmediatamente al regresar. Me envió un mensaje 3 días después de nuestro regreso. La primera sesión fue difícil. Me doy cuenta de cuánto he normalizado comportamientos disfuncionales. Gracias por empujarme a hacer esto. No respondí, no por frialdad, sino porque estaba manteniendo los límites que habíamos establecido. Mi propio viaje esa semana fue intenso. Pasé horas hablando con Rachel y mi hermana, desenredando las maneras sutiles en que me había comprometido durante nuestro matrimonio. Me reconecté con amigos que había descuidado. Redescubrí pasatiempos que había dejado de lado y comencé a reconstruir las partes de mí que se habían ido erosionando lentamente bajo la influencia Coldwell. Mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Un mensaje de mi madre preguntando cómo me sentía hoy. Sonreí mientras respondía, mejor, más clara. Tomando el día a día. Ella respondió casi de inmediato. Esa es mi chica. Papá y yo estamos aquí para ti cuando nos necesites. Su apoyo incondicional había sido mi tabla de salvación. Al día siguiente de mi regreso de Nueva York, habían manejado 3 horas desde Oregón solo para cenar conmigo. Sin preguntas, sin presiones. Solo amor y presencia. El contraste con los Coldwell no podía ser más marcado. Margaret llamó, exactamente una vez, dejando un mensaje de voz tan formal y rígido que rozaba la parodia. Amanda, habla Margaret Coldwell. Aunque considero que tu comportamiento en el resort fue inapropiado. Richard y yo estamos dispuestos a discutir cómo avanzar de manera más productiva. Por favor, haz que Brian nos llame cuando hayan tenido tiempo para reflexionar. Borré el mensaje sin responder. El contacto postvacacional más sorprendente vino de Stephanie. Me envió un largo mensaje sincero sobre cómo crecer en la casa. Coldwell la había hecho sentirse siempre asfixiada por sus expectativas y cómo verme enfrentarme a ellos la había inspirado a hacer cambios en su propia vida. También he empezado terapia, escribió. Quiero romper el ciclo antes de tener hijos. Desde entonces intercambiamos varios mensajes, formando una conexión genuina por primera vez. Incluso sugirió que nos viéramos a tomar un café sin Brian ni el resto de la familia. En cuanto a Brian y a mí, teníamos nuestra primera sesión de terapia matrimonial programada para mañana. Estaba nerviosa, pero decidida a ser honesta sobre lo que necesitaba y merecía en nuestra relación. El timbre sonó, sacándome de mis reflexiones. No esperaba a nadie. Por la mirilla vi a Brian, inseguro, con un pequeño paquete en las manos. Abrí la puerta. Pero no lo invité a entrar. Habíamos acordado 3 semanas de separación y apenas había pasado una. Sé que dijimos contacto limitado al comienzo, pero encontré esto mientras empacaba unas cosas en casa de un amigo. Me pareció importante dártelo ahora. Me entregó el paquete, envuelto cuidadosamente en papel marrón sencillo. Dentro, había un diario de cuero del tipo que había admirado alguna vez en la vitrina de una librería, pero que había considerado demasiado caro para justificar. Ábrelo, me animó suavemente. Lo hice. En la primera página había escrito, para registrar nuestro nuevo comienzo, si deseáis darnos esa oportunidad. De cualquier forma, tu historia merece ser contada. El gesto me conmovió profundamente, no por ser grandioso o caro, sino porque reconocía mi agencia para decidir nuestro futuro. El viejo Brian habría dado por hecho que la reconciliación era inevitable. Gracias, dije, encontrando su mirada, es un detalle hermoso. He estado pensando mucho, dijo manteniendo una respetuosa distancia, en lo que dijiste en el resort. Sobre las elecciones y el tipo de hombre que quiero ser. Llamé a mis padres ayer. Les dije que, si alguna vez quieren ser parte de nuestras vidas, si sigue habiendo resentimientos, tienen que reconocer cómo te trataron y hacer una enmienda genuina. No solo disculpas vacías. Le levanté una ceja.
genuinamente sorprendida. ¿Y cómo reaccionaron? Una sonrisa torcida cruzó su rostro, también como esperas. Papá me colgó el teléfono. Mamá llamó una hora después para decirme que estaba tirando por la borda mi herencia vaciló. ¿Por qué? Por esa chica del marketing sin pedigrí. Sus palabras, no las mías. Hice una mueca, aunque el insulto había perdido gran parte de su fuerza. ¿Y qué le dijiste? Esa chica del marketing tiene más integridad, inteligencia y clase genuina que toda la familia Coldwell junta. Luego le colgué. A pesar de todo, me sorprendí luchando por sonreír. Parece que la terapia ya está haciendo efecto. Respiró profundo. No espero que esta conversación arregle todo entre nosotros. Sé que tenemos un camino largo por delante. Si es que quieres recorrerlo conmigo. Pero quería que supieras que hablo en serio cuando dije en Montalk, tú eres mi prioridad, no ellos. Se dio vuelta para irse, pero se detuvo. Ah, y los planes para Acción de Gracias están oficialmente cambiados. Sí seguimos juntos para entonces. Pensé que podríamos ir a casa de tus padres. Siempre me ha encantado esa celebración. Después de que se fue, regresé al sofá con el diario en mis manos. No estaba lista para perdonar todo. No todavía. Pero por primera vez desde las vacaciones sentí un destello de esperanza de que quizá nuestro matrimonio pudiera reconstruirse, no como antes, sino como algo más fuerte, más igualitario, más auténtico. 3 meses después. ¿Estás segura de esto?, preguntó Brian, ajustándose la corbata nervioso frente al espejo del baño. Alicé mi vestido, revisando mi reflejo por última vez. Son tus padres. Brian, no podemos evitarlos para siempre, si queremos que esto funcione. Asintió, aunque la ansiedad aún marcaba su rostro. Solo no quiero que te lastimen de nuevo. No soy la misma persona a la que podían herir tan fácilmente, le recordé. Tú no eres la misma persona que los dejarían, respondió. Los últimos 3 meses habían sido transformadores para ambos. Las sesiones semanales de terapia de pareja nos ayudaron a comunicarnos mejor. Identificar patrones poco saludables en nuestra relación. La terapia individual de Brian fue aún más impactante, ayudándolo a reconocer y desafiar las dinámicas familiares disfuncionales que había normalizado toda su vida. Habíamos pasado gradualmente de la separación a una reconciliación cautelosa. Primero con encuentros diurnos, cafés, paseos por el parque, ambientes neutrales donde podíamos hablar con honestidad. Luego citas nocturnas donde redescubrimos la conexión que nos unió al principio. Finalmente, hace un mes, Brian se mudó de nuevo a nuestro apartamento, que ahora era realmente nuestro espacio, con igual participación en cada decisión. Hoy, marcaba otro hito, nuestra primera reunión con sus padres desde las desastrosas vacaciones. Un almuerzo cuidadosamente negociado en un restaurante neutral con límites claros establecidos y el acuerdo de irnos inmediatamente si esos límites se rompían. Recuerda lo que dijo la doctora Lavigne, dije, mientras recogíamos nuestros abrigos, somos un frente unido. Sus problemas conmigo son problemas con ambos. Él tomó mi mano, apretándola suavemente. Frente unido. Entendido. El restaurante era elegante, pero no ostentoso, con mesas privadas bien separadas para la conversación. Llegamos temprano intencionalmente, asegurando la ventaja psicológica de estar ya sentados cuando sus padres llegaran. Margaret y Richard entraron puntualmente, la expresión de su padre era inescrutable, la boca de su madre estaba tensa. Las presentaciones fueron incómodas, pero civiles. No hubo abrazos. Solo apretones formales de manos. ¿Te ves bien?, Amanda lo ofreció Margaret rígidamente mientras nos acomodábamos. Gracias. ¿Cómo fue tu vuelo desde Boston? La charla trivial nos acompañó durante los aperitivos, temas neutrales como el clima y la adaptación de Richard a la jubilación. La verdadera prueba llegó con el plato principal. Richard comenzó dejando su tenedor deliberadamente. Brian nos dijo que has estado viendo a un consejero matrimonial. Su tono sugería que encontraba el concepto desagradable. Me niego a que me provoquen. Sí, ha sido muy útil para ambos. En nuestra época, las parejas resolvían las cosas en privado, comentó Margaret. Los asuntos familiares se quedaban en la familia. Brian aclaró la garganta. De hecho, eso es parte de lo que queríamos discutir hoy, la definición de familia y quién está incluido en ella. Observé cómo sus padres intercambiaban miradas. Este era el nuevo Brian directo, sin miedo a la confrontación cuando era necesario. Amanda es ahora mi familia, continuó, mi familia principal. Si quieres ser parte de nuestras vidas, tienes que aceptar esa realidad. El rostro de Richard se ensombreció. Ahora escucha bien. No. Papá, eres tú quien debe escuchar. Por primera vez. La voz de Brian se mantuvo calmada pero firme. Lo que pasó en esas vacaciones fue inexcusable.
La forma en que trataron a mi esposa fue cruel y deliberada. No estamos aquí para fingir que no pasó. O para barrerlo bajo la alfombra. Los labios de Margaret se apretaron aún más. Creo que decir cruel es algo dramático. Simplemente tenemos nuestras maneras de hacer las cosas. Poner a mi esposa en una mesa separada no era una manera de hacer las cosas. Fue un intento calculado de hacerla sentir no bienvenida. Brian miró directamente a su madre. Hablar sobre cómo terminar nuestro matrimonio en el desayuno no fue tradicional. Fue manipulador y una falta de respeto. Un incómodo silencio cayó sobre la mesa. Finalmente, Richard habló. ¿Qué esperan de nosotros? Decidí responder yo misma. Respeto. No aprobación. Ni entusiasmo, solo respeto básico. El tipo de respeto que le mostrarías a cualquier ser humano, sin importar su origen o linaje. Si eso les resulta difícil, preguntó Margaret con voz cuidadosamente controlada. Entonces no nos veremos mucho. Nuestro futuro, incluyendo posibles nietos, no incluirá a quienes no nos traten a ambos con dignidad. La mención de los nietos tocó un nervio. La compostura de Margaret flaqueó ligeramente. ¿Nos impedirías ver a nuestros nietos? Protegeríamos a nuestros hijos de relaciones tóxicas, corregí. Así como ahora, nos estamos protegiendo a nosotros mismos. El resto del almuerzo fue tenso pero productivo. No ocurrió una transformación milagrosa. Los Caldwell no se volvieron cálidos ni acogedores de repente, pero se estableció un nuevo entendimiento. Se marcaron límites claros, y por primera vez Brian y yo funcionamos como verdaderos compañeros para enfrentar su complicada familia. Al salir del restaurante, Brian exhaló profundamente. Eso fue un comienzo. Solo un comienzo, terminé. Por él. Asintió tomando mi mano mientras caminábamos hacia el auto. Gracias por estar dispuesta a intentarlo. Eso es lo que hacen los compañeros. Un año después, en la víspera de Navidad. Estábamos en nuestra casa en Seattle rodeados de luces parpadeantes y el aroma a pino de nuestro árbol de tamaño modesto. Habíamos decidido no asistir a la Navidad familiar Caldwell en su finca de Boston, prefiriendo en cambio recibir a mis padres y a mi hermana para una celebración íntima. El último año había traído cambios notables. Nuestro matrimonio, casi destruido por aquellas fatídicas vacaciones, se había reconstruido sobre una base más sólida de respeto mutuo y comunicación clara. Brian continuó con su terapia, trabajando en décadas de condicionamientos familiares poco saludables. Yo había recuperado partes de mí que se habían ido erosionando lentamente, mi confianza, mis ambiciones profesionales, mi independencia, dentro de nuestra pareja. Su relación con sus padres seguía siendo complicada, pero había mejorado gradualmente. Pequeños pasos, una llamada de cumpleaños que no terminó en discusión. Una breve visita donde Margaret logró pasar una cena, entera sin un comentario hiriente. No había calidez, ciertamente no el amor fácil que comparto con mi familia, pero sí un respeto cuidadoso y en evolución. Más significativo fue la transformación de Brian. Rechazó una promoción en la empresa de su padre, eligiendo unirse a una firma más pequeña cuyos valores se alineaban mejor con los suyos. Estableció amistades independientes de las conexiones familiares. Lo más importante, desarrolló el coraje para vivir auténticamente, no según el molde Caldwell en que piensas, dijo Brian, entregándome una taza de chocolate caliente, mientras se sentaba a mi lado en el sofá. Sonreí aceptando la bebida, reflexionando sobre cuánto había cambiado desde la Navidad pasada. Cuando casi pierdo lo mejor que me ha pasado. Él me acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja con cariño. Cuando ambos aprendimos de que estamos hechos realmente, corregí. Mis padres y Jessica se habían ido a la cama horas antes. Cansadas por el viaje, en la tranquila paz de nuestra sala, con solo las luces navideñas iluminando nuestros rostros, Brian tomó mi mano. Tengo algo para ti, un regalo adelantado de Navidad. Me entregó un pequeño paquete envuelto. Dentro había una delicada pulsera de plata con un solo dije, una pequeña mesa. Lo miré con interrogación. Para recordarnos a ambos, explicó, que nunca más me sentaría en una mesa separada, que construiríamos nuestra propia mesa juntos, donde todos sean bienvenidos y valorados. Las lágrimas me nublaron la vista mientras me colocaba la pulsera en la muñeca. Es perfecta, pensé. Él continuó con un dejo de nerviosismo en la voz. Quizás sea hora de hablar de ampliar nuestra mesa. Si estás lista. Mi corazón se aceleró. Habíamos dejado en pausa las conversaciones sobre formar familia durante nuestro proceso de reconciliación. ¿Quieres decir?, asintió. Creo que seríamos padres increíbles. ¿No crees? Especialmente ahora, que sabemos qué tipo de familia queremos crear. Mientras el reloj se acercaba a la medianoche. Hablamos de nuestras esperanzas para el futuro.
Un futuro que incluiría hijos que nunca conocerían lo que es ser excluidos, ser considerados menos. Niños que crecerían entendiendo que el respeto no se gana por linaje o logros, sino que es un derecho fundamental de todo ser humano. El camino, que comenzó con esas dolorosas vacaciones, nos había llevado hasta aquí, no a un final perfecto, sino a un comienzo más sabio. Aprendí que defenderse no es egoísta, es necesario. Que el amor verdadero requiere no solo afecto, sino coraje. Que a veces alejarse es la única manera de reencontrarse a uno mismo. Y, lo más importante, aprendí que nunca más aceptaría una mesa separada, en mi matrimonio, en mi familia ni en mi vida. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a suegros difíciles o miembros complicados de la familia? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. Recuerda darle like a este video, si te llegó, suscríbete para más historias de crecimiento personal y resiliencia. Y comparte con alguien que necesite saber que está bien elegirse a sí mismo. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, siempre mereces un lugar en la mesa.